Pues seguimos con nuestra siguiente conferencia del día, que está a cargo del licenciado Juan Isidro Goizón Merlo. Él nos va a presentar el tema retos y desafíos de las políticas en salud para el trabajo social. Él es licenciado en trabajo social por la ENS-UNAM. Actualmente es estudiante de la especialización en modelos de trabajo social en jóvenes. Fue ganador de la medalla Gustavo Vaz Prada que da la UNAM. Tiene diversos diplomados, entre los cuales destacan en temas como adicciones, violencia de género, trabajo comunitario y en administración de servicios de salud. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de espacio. La verdad es que siempre que hay la oportunidad de compartir la experiencia con muchas colegas, para mí es algo maravilloso porque de alguna forma vamos intercambiando saberes, ¿no? Y me gustaría saber, por ejemplo, de dónde son. Yo trabajo en la Secretaría de Salud, en el Servicio de Salud Pública, llevo 10 años, entonces experiencia en trabajar en la Secretaría de Salud. Me gustaría saber de dónde son ustedes, de cuáles dependencias son, como para no hablar más de nadie, ¿no? No, me gustaría saber dónde trabajan. Yo en el Instituto Nacional de Pediatría. En pediatría, por acá. En el Hospital de Nutrición. Nutrición. Cancerología. Cancerología. Yo estoy haciendo servicio social en el Hospital General de México. Muy cerca donde yo trabajo, la doctora. Gracias. Yo en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretendini, en Toluca. Ok, felicidades, gracias. Yo estoy haciendo práctica profesional en el Hospital Infantil Psiquiátrico Juan N. Navarro. Juan N. Navarro, muy bien. Centro de Salud Nacional. Sí, ya nos conocemos mucho. Bien, ando un poco enfermo, voy a tratar de que no toser mucho, pero ya llevo 2 semanas así y bueno, esperemos que mejoremos en esos días. Bueno, me invitan a dar un tema que la verdad es bien complejo, porque ahorita escuchaba a la maestra y concuerdo en muchas cosas, ¿no? Hay diversas situaciones que vamos a ir abordando durante la charla. ¿Me puedes decir Juan? No, los protocolos a mí no me interesan tanto. Cualquiera que me pueda encontrar, así me dicen Juan, ¿no? Es de los nombres más comunes que existen, de hecho, ¿no? Entonces, para ustedes soy Juan, ¿vale? Gracias. Avanzamos con la charla. Bueno, una pequeña definición. Yo siempre he estado actualizándome en diversos diplomados, cursos. Hasta hace poco decidí nuevamente tomar la escuela como tal, en una formación, en un posgrado. Entonces regreso a la Escuela Nacional de Trabajo Social y empiezo a encontrarme nuevos conceptos, ¿no? Conceptos más actualizados. Ya hablaba la maestra de trabajo social contemporáneo, que vamos a ir más adelante. Pero para mí es como cuando uno deja de hacer las cosas, ¿no? Y después de muchos años regresas a la academia y empiezas a notar como que las cosas han cambiado. Que no estaba tan lejos de la profesión, porque siempre he trabajado como trabajador social, afortunadamente. Digo, porque algunas compañeras y compañeros que tenemos no trabajan en la profesión y eso es muy triste, ¿no? Porque es desperdiciar mucho talento y a veces no hay las oportunidades. Y para allá vamos a ir hablando de las políticas públicas que tienen que ver con eso. A veces somos afortunados por tener un trabajo donde tengamos ciertos iba a decir privilegios, pero no es la palabra adecuada. La verdad es que se llaman prestaciones. Y la verdad es que todos no las merecíamos. De hecho, la Constitución las marca, pero bueno, como la Constitución a veces la utilizan para muchas cosas, para lo que les conviene y lo que no les conviene. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es trabajo social. La presentación se las voy a dejar para que no tengan ningún problema, para que no. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y bueno, para iniciar con el tema debemos de buscar dónde está el origen del trabajo social en el área de salud, ¿no? En otros países, otros colegas lo llaman en el área sanitaria, ¿no? Entonces, nos dice que tiene su origen en la asistencia, la beneficencia, la filantropía. Estamos hablando de 1915, con Mario Redmond, los orígenes del trabajo social, hasta llegar a una evolución de la ayuda social, de la asistencia social y trabajo social. En otros países igual denominan al trabajo social como asistencia social, como en Perú, ¿no? ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué utilizamos en trabajo social? Instrumentos, técnicas, métodos para abordar una metodología básica, ¿no? En cualquier área de intervención donde nosotros laboremos, a veces sin saberlo, utilizamos esto, ¿no?
Porque yo luego había escuchado compañeras que tenían la carrera técnica y luego me decían, Juan, es que yo me siento mal como porque estoy trabajando con puros licenciados y yo les decía, no, espérate, tienes 20 años de experiencia, ¿no? A veces no sabes nombrar los instrumentos, tal vez no los sepas nombrar, pero lo sabes hacer, ¿no? Entonces, tienes una vasta experiencia en trabajo social y no te debes de sentirte ni menos ni más, ¿no? Al contrario, empiezas a actualizar, empiezas a estudiar, pero la experiencia que tú tienes, yo te puedo asegurar que a lo largo de todo el tiempo que has estado aquí has utilizado esto, ¿no? Así, ¿no? Va a ir situando, ¿no? Los métodos de trabajo social, el clásico, ¿no? Trabajo social de caso, grupo, comunidad, los auxiliares, los conceptualizados de transición, que son los últimos, los vamos a hablar más adelante, ¿no? Las áreas de potencialización del trabajo social en la actualidad. Les digo, la presentación se la voy a dejar para ir ¿Sale? Así, por favor. Un pequeño resumen metodológico, no se ve muy bien, pero ya cuando lo chequen en la presentación es como ir abordando lo que les decía, los trabajos en el caso, ¿no? Desde los orígenes del trabajo social. Cuando se empieza a profesionalizar, en 1915, y de hecho es en el área de la salud, ¿no? Donde surgen las primeras aportaciones del trabajo social de manera formal. La siguiente, por favor. Bueno, las áreas de intervención, las tradicionales, las potenciales, las emergentes y las alternativas, que las vamos a abordar un poco más adelante. Por favor, la siguiente. Y nuestra área en la cual nos vamos a centrar el día de hoy, que es el área de la salud, de la cual es la mayor parte, pues, trabajamos en eso, ¿no? Es lo que nos dan los vales de despensa, ¿no? La verdad es que ahora estamos todos muy contentos, ¿no? Estamos esperando que se enseñe. La mayoría, la verdad es que da mucho gusto, porque ayuda para muchas cosas. Bien. La siguiente, por favor. En donde intervenimos el trabajo social, debe tener en cuenta que su intervención obliga a tratar los problemas de modo diferente. Este es bien básico que lo podamos entender. Trabajo social, a diferencia de muchas áreas, tenemos ciertas características, ciertas habilidades que no todos los demás las tienen, ¿no? Algunas ya las traemos y otras las vamos formando a través de las metodologías que lo que vamos estudiando. Yo sí difiero de muchas veces, yo lo he escuchado de muchos colegas, lo que les voy a contar. Trabajo social es la cara bonita del hospital. Trabajo social es la cara bonita de la institución, la cara sonriente. ¿Y qué pasa si mi familiar tiene cáncer? Si mamá tiene cáncer, ¿no? ¿Qué pasa si soy de honorarios y acaba de llegar un nuevo director y estoy con el pendiente de que se va a seguir con contrato? ¿Qué pasa si mi hijo está enfermo? Yo creo y tengo la certeza de que debemos ser empáticos, ¿no? En todas las áreas, ¿no? No solamente los trabajadores sociales. Pero no somos como que la cara bonita, no me han visto de malas cuando no les he ayudado a los sociales. Lo que quiero llegar, a donde quiero llegar es que debemos de ser empáticos en todo momento, debemos dar una buena actitud y una buena calidad de servicio, pero siempre tenemos que hacer valer la profesión, ¿no? O sea, si un usuario en un momento que yo no puedo estar, porque tengo a mamá enferma en el hospital, no puedo estar con mi cara sonriente todo el tiempo, no puedo hacer la cara bonita, ¿no? O sea, puedo hacer una buena intervención, sí, claro, pero a veces la gente no sabe los procesos que estamos pasando, ¿no? Ahorita hay investigaciones bien importantes de muchos suicidios que se han dado en personal de la salud. En la misma facultad de medicina los alumnos se suicidan. Eso no lo saben, no lo vamos a ver en la Gaceta de Trabajo Social, porque no se puede decir, pero la gente está presionada, estamos alterados. Entonces, a veces nos tenemos que salir fuera de los protocolos. Mi maestro Mauricio Sáenz me decía, el día de hoy tienes que, si lo que estás hablando, lo tienes que contextualizar el día de hoy, ¿no? No podemos estarnos refiriendo a la teoría si no la has bajado, si no la aterrizamos. ¿Para qué nos es funcional el día de hoy? Entonces, retomando en donde intervenimos, sí vamos a dar un buen papel, vamos a tratar de ser empáticos con la gente, vamos a tratar de ser profesionales en la medida que se pueda, ¿no? No vamos a ser descorteses, desde luego que no. Pero yo los quiero ver cerrar su servicio, no sé quién trabaja en la noche o en la tarde, por ahí de las 9, entre 8 y 9 de la noche, que tienes que dar el servicio a la otra colega, y tienes todavía que dar 10 pacientes de alta, tienes que hacer como 5 estudios sociales, ¿no? Ya es viernes, falta cuarto para las 9.
¿no? Quiero ver que todos tengamos la cara bonita así de... Pues no se puede. Nos está absorbiendo el sistema de salud, lo vamos a abordar más adelante. Esa es una de las contradicciones en las que yo siempre he estado, siempre pues, me he dado eso, ¿no? O sea, no podemos tener la misma cara atendiendo el número de pacientes a un 200%, si tenemos la capacidad para 100, por ejemplo, y nos llegan 200, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿de qué sirven las normas oficiales? ¿Para qué sirven? O sea, sí, son alineamientos y de hecho nos regimos por ellas y siempre he estado en el acuerdo, debemos de respetarlas, ¿no? Pero a veces no se puede, ¿no? La siguiente, por favor. El ámbito de la gerencia y la administración, que es para lo cual están tomando este diplomado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tomarlo con el doctor Douglas en el 2012 y aprendí muchísimas cosas. La verdad es que yo, la administración era como de las cosas que me resistía y decía, ay, no, yo siempre he sido del área de lo social, siempre me ha gustado toda esta parte, pero desde luego que es bien básico, ¿no? Y por eso estamos aquí, por eso están aquí. Entonces este es otro de los ámbitos. El trabajador social trabaja en la gerencia y administra de los servicios sociales mediante la organización, dirección y coordinación de los mismos. La intervención profesional se realiza en los procesos de organización, dirección, coordinación, animación del personal hacia la consecución y los objetivos, obteniendo resultados de calidad. El ámbito de la rehabilitación, ¿qué dice que era de rehabilitación? No. Bueno, el trabajo social contribuye al bienestar y posibilita la integración social de aquellas personas y colectivos que por razones personales o sociales se encuentran en una situación de desventaja. No quiere decir que vamos a dar rehabilitación, así como... No, ese es otro tipo de rehabilitación. La siguiente. Las funciones del trabajador social en el campo de la salud. Yo les platicaba que el campo de la salud es de los más antiguos, ¿no?, que hay. De hecho, algunos datos de la FITS, que es la Federación Internacional del Trabajo Social. La siguiente, por favor. Dice que más de una tercera parte de todos, imagínense todas las trabajadoras del mundo, así como el chico mesero, ¿no? Todos los trabajadores del mundo. Desempeñamos tareas de trabajo social en el área de la salud, más de la tercera parte. O sea que somos muchísimos y muchísimas personas, ¿no? Eso es padre, es bonito. Yo les voy a contar algo así rápidamente. No les voy a hablar de mi vida como otros maestros, no me interesa. Pero yo no quería estar en el área de la salud, ¿no? Hace 11 años, cuando me invitan a trabajar en el área de la salud, yo trabajaba en una fundación y hacíamos un trabajo social bien padre, ¿no? Porque hacíamos trabajo social comunitario y dábamos capacitaciones en áreas, trabajaba para el gobierno, para DICONSA, y andamos por todo el país, ¿no? Andamos en la sierra, en Chiapas, ¿no? Haciendo trabajo social comunitario. Nada más que me pagaban cuando se les pegaba su gana, ¿no? Como todos los que trabajamos en fundaciones y ese tipo de cosas. La verdad es que está ese es otro tema que luego podemos dar. Entonces, cuando me invitan a ver eso, yo no lo quería. Yo decía, no, pues a mí no me gusta la sangre, no me gusta ver muertos, no quiero saber nada. Pero recordaba que ya estaba, y ya no era tan joven, y decía, creo que en unos años voy a necesitar de ya. Creo que mi papá no va a aguantar toda la vida aquí, entonces creo que voy a aceptar el trabajo. Y acepté, ¿no? Y desde esa fecha para acá, estoy encantado, la verdad, me encanta. Es que no conocía, prácticamente siempre lo pasé como el trabajo social comunitario. Bueno, entonces, llegamos a esta parte donde somos casi más de una tercera parte, ¿no? Somos muchísimas personas. La siguiente, por favor. Y nos dice que casi la mitad de todos los que existen en el mundo ejercen actividades que tienen que ver directa o indirectamente con la población, ¿no? O sea, que casi el 50% de todos los trabajadores sociales, de alguna forma, tienen que ver con ese tipo, ¿no? Con ese sector donde estamos inmersos nosotros. Y sí, porque la gente que trabaja con adicciones está trabajando con salud, ¿no? Muchísima gente, la gente que trabaja con violencia de género, estamos trabajando con salud, es la parte importante. Cuando llegan las chicas embarazadas, yo trabajo en una línea de investigación que es embarazo en jóvenes, y les voy a decir por qué es embarazo en jóvenes y no embarazo en adolescentes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de adolescencia hablamos de individuos, ¿no? Con embarazo por individuos. Y cuando hablamos de embarazo en jóvenes, estamos hablando en colectividad, de un problema de salud pública que no es, ese es otro tema que me gusta mucho, el debate, ¿no?
porque catalogamos al embarazo como un problema de salud pública. ¿Vale? Entonces, la siguiente, por favor. Gracias. Es que pensé que era todos. Nos dice que en América Latina sigue siendo la profesión con mayor número de actores que se encargan básicamente de la reinserción de enfermos, atención de las problemáticas sociales detectadas en los centros sanitarios y sobre todo la educación sanitaria y salud pública dentro de los programas de atención primaria, a donde se desarrolla una función básicamente preventiva, ¿no? La directa del 85. Estuvo por allá, ¿verdad? ¿Se entiende? En Acapulco no, pero sí estuvo en el segundo. El segundo, ¿no? Sí. Miren, sí, ya tiene 2 años, ¿no? No me acuerdo. 16. Sí. Desde el principio de trabajo social sanitario, les decía esta parte, porque este es un artículo ecuatoriano, ¿no? Entonces, ellos, cuando escuchamos sanitario, así les denominaban hace muchos años, ¿no? En México. Recuerdo que mis compañeros me decían salubridad, ¿no? Tienes que ir a salubridad. Pero era como la Cruz Roja, ¿no? Bueno, era como otro sistema, ¿no? Y me dice que las cosas han cambiado de esa fecha para acá. Que antes era mejor, antes había más insumos, antes no tenían tantos pacientes, antes el paciente no te aventaba los papeles de la cara, te tenía respeto, ¿no? Que las cosas eran diferentes. Pero todo tiene un proceso y lo vamos a abordar más adelante, ¿no? O sea, cómo las cosas han cambiado, ¿no? ¿Por qué? Se ha tenido que modificar. Y lo que viene, hay teóricos que nos dicen desde los años 80 que prevenían lo que lo está pasando ahorita, ¿no? Ellos lo previeron desde hace muchos años. Y la gente decía, no, pues estás loco. O sea, ¿cómo la gente se va a morir por diabetes? O sea, ¿cómo tanta gente se va a morir por diabetes? No, no es imposible. Y el día de hoy, ¿cuál es una de las principales enfermedades por las cuales mueren? ¿No? Y digo, va a ir en incremento, ¿no? O sea, hacia adelante. Y a veces la parte del trabajo social, por más que tú sensibilices, por más que tú hagas tu mejor esfuerzo por dar la mejor orientación, no va a funcionar. Y no es porque sea pesimista, sino es la realidad. Eso es lo que nos enfrentamos, ¿no? Los profesionistas, los que estamos en esta parte, ¿vale? Así es. El trabajador social y la salud es el profesional del equipo multidisciplinar que conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso de salud, enfermedad y identifica redes familiares sociales en las que promueve, aguántame tanto ahí, licenciada. Esto es bien importante. Yo les decía al principio, trabajamos en un equipo multidisciplinario, pero sí tenemos características bien diferentes que nos hacen únicos. Y no es porque les tiene mala onda a los psicólogos, ¿no? Pero el psicólogo como que se mete más en otras ondas, ¿no? Y nosotros nos tenemos a ver situaciones que a veces nadie las ve, ¿no? A veces nadie las ve, ¿no? Yo trabajé en el hospital Enrique Cabrera, estuve 2 años trabajando ahí, y pude darme cuenta que a veces este tipo de procesos son bien importantes para tomar decisiones, para que los médicos puedan tomar decisiones acertadas, ¿no? Porque a veces el médico, y no lo digo, tengo grandes amigos médicos, a veces están tan como encajonados en lo que ellos hacen que se olvidan como de la parte de la familia, ¿no? Quiero que me traigas al familiar ahorita porque necesito que esté aquí las 24 horas, ¿no? Trabajo social, consígueme al familiar. ¿Dónde está el familiar? Pertenece a familia tomista. ¿Qué es eso? Ah, doctor, vive solo, no tiene redes familiares, no tiene amigos. ¿A quién quiere que le traiga? Ah, eso no lo sabe el médico, pero nosotros sí lo sabemos, ¿no? Y esa es una de las partes bien importantes en las cuales podemos nosotros aportar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos hacen característicos, ¿no? La siguiente, que promueve la utilización de recursos disponibles a través de las funciones de investigación que hablaba la maestra hace un momento, planificación, programación, educación social, promoción, prevención, asesoría social y gestión de recursos sociales. ¿Quién de ustedes de aquí sabía que la cédula de gratuidad, lo que nosotros llamamos el programa de medicamentos, que solamente funciona para la gente del Distrito Federal, tiene un apartado donde da más material para, ¿cómo se llama el material que los utilizas? Cuando tienes una operación y los clavos y todas estas partes, a la gente que no tiene, ¿no? Es bien importante, ¿no? Y eso es una gestión que nosotros podemos hacer. Y precisamente este círculo nos sirve precisamente para poder compartir
compartir ese tipo de saberes, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo trabajo en una comunidad para adolescentes, lo que antes le llamaban la correccional, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, yo he conocido colegas de la Secretaría de Salud que trabajan en esas instituciones y hacen medio de estos recursos que a veces no sabemos que existen, que están ahí, ¿no? Y eso es bien importante, la gestión como herramienta para el trabajador social. En el caso de una colega, trabajaba aquí en Obrero Mundial, me decía, es que tuvimos que conseguir el material al chico porque si no le iban a amputar la pierna, ¿no? Su familia no podía costear, el equipo costaba 80,000 pesos. Y pues a través de investigar nos dimos cuenta que el programa de gratuidad tiene un apartado para esa persona que lo necesita, ¿no? Y dije, wow, eso es genial, el trabajo social lo hizo, ¿no? Es importante. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir adentrando. Ya vimos lo de las funciones, ya vimos que somos de los más importantes, ya vimos que somos como de los mejores. No es cierto. No, la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Ustedes han escuchado hablar de este top-down? Dice, bueno, ahí tengo una definición. Dice, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿A poco no se escucha bien bonito? Bueno, salió bonito, ¿no? Wow. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de este concepto? Top down. ¿No? Bueno, ahorita les voy a decir qué significa. De arriba hacia abajo. ¿Qué significa de arriba hacia abajo? Que desde hace muchas décadas en México se hace política pública, lo que los teóricos llaman de forma top, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las directrices son las que diseñan las políticas públicas, pero nunca se acercan a los que estamos abajo a preguntarles si realmente eso es lo que necesitamos, si realmente eso es lo que funciona. Y entonces, cuando desde la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, se dictan las formas como se debe trabajar, porque para allá vamos a ir hablando, eso depende mucho de las cosas que hacemos en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Lo que digan ellos depende muchísimo. México, al igual que muchos países, tiene la maña así como le encanta adoptar modelos de otros países. Modelos que no funcionan para nosotros, ¿sabes? Porque no conocen nuestras características. Entonces, ¿cuál es la política top-down? Que si alguien dice desde acá cuáles son las direcciones que se tienen que seguir, solamente llega hasta los mandos medios. Y de ahí, los que estamos abajo, no sabemos ni qué onda. Y no es porque no sepamos, el problema está que no nos indica qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe de operar, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, desde ahí se hace la política pública en México. Y no solamente la de salud, la de jóvenes, ¿no? La de educación, todo ese tipo de políticas se hacen de esa forma. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nuestro concepto de políticas públicas, que está bien padre. La siguiente. ¿Y qué es una política de salud? Y nos dice, la política de salud sanitaria es la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad, se regula para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos. Muy parecida a la otra. La siguiente. Les decía, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, nos dicen, nos dan sugerencias, ¿no? Pero la verdad es que son imposiciones. Ese solo tema bien chido, ¿no? Sí, no, por una cosa es lo que sugiere, pero por acá, por la lana que veamos, ahí nos tienen atorados, ¿no? La siguiente. Y vamos a ir aterrizando, ya abordamos, ¿no? Lo que es una política pública, lo que es una política social, el área de la salud, bla, bla, bla. Y nos vamos a bajar al contexto nacional. Y esta información la acabo de sacar fresquecita apenas esta semana. Me puse a investigar y dije, bueno, voy a sí sé el tema, pero quiero darles una nueva calidad de tema, ¿no? Entonces voy a leer las noticias, voy a buscar, ¿no? Y entonces me encuentro que el IMSS actualmente, el número
de derechohabientes ha crecido. Y los gobiernos dicen, wow, es que ya le dimos seguro social a 300,000 gentes, ¿no? Todos tienen seguro social. Híjoles, pero lo que no les dicen es que no han contratado a médicos, enfermeras, trabajadores sociales y demás equipo, pero somos muchísimos, ¿no? Aunque rehabilitadores, ¿no? De todo. O sea, el mismo personal atendiendo una mayor cantidad de gente. Eso no lo dicen, ¿no? Así está el IMSS. La siguiente, por favor. El ISSSTE. Yo no soy partidario de nadie, de ningún partido político. Hay cosas que comparto con algunos, no con todos. Pero sí supieron que les quitaron el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Los funcionarios. Y ustedes han de pensar que son 5, no. Son cientos y cientos y miles de funcionarios que tienen este servicio. Y puede ser, está padre, qué bueno que se vayan a formar como a la clínica del ISSSTE, ¿no? A las 4 de la mañana. Yo afortunadamente me entiendo con mis compañeros porque soy buena onda y me quieren mucho. Entonces sí me entienden, ¿no? Pero la gente que no tiene ese beneficio, como, no sé, vamos a hablar de los del tribunal, ¿no? Que también son de gobierno y se tiene que informar al ISSSTE a las 4 de la mañana para que les dé una cita, ¿no? Una cita, ¿no? Bueno, lo que no saben es que toda esa gente que les quitaron esta seguridad que tenían, pues se van a atender en el ISSSTE. Entonces aumentó el número de derechohabientes en el ISSSTE, ¿no? Con los mismos recursos. Porque díganme, en los últimos años, ¿cuánta gente nueva ha entrado a sus servicios? Es porque se jubila, ¿no? Porque se va, porque escalafona y se queda a la base. Pero ¿cuánta gente nueva ha entrado? 1, 2. Están 5 meses, 6 meses, les quitan el contrato y así, no licenciado, así nos pasa de verdad. Entonces, no hay contrataciones, ¿no? Entonces, y se va por el peor. La siguiente, por favor. El contexto nacional, el seguro popular, que bueno, una vez me decía una paciente, le tramitamos su seguro popular y muy inocentemente, digo, sin ofenderla, me decía, quiero que me canalice a un hospital del seguro popular. Y yo, no señora, es que no funciona así como usted. El seguro popular es un financiamiento, no tiene así como, así que digan, unidad del seguro popular, no funciona así, es un financiamiento, ¿no? Que es complejo, pues a veces lo vemos y dices, seguro popular, no, es muy complejo, Yo estuve analizando la otra vez los recursos, de dónde vienen, Bueno, ¿qué pasa con el seguro popular? Todo eso es política pública, todo eso es política pública. ¿Qué pasa con el seguro popular? Bueno, hubo un desvío de recursos por ahí, nada grave, como 600 millones de pesos, ¿no? Hay cualquier cosa, ¿no? En un estado. Y después en otro. Y ya cuando se juntan esos dineros, dices, con razón. Chales, con razón no tenemos insumos en el centro de salud, ¿no? Pues allá se lo están jalando. Bueno, tienen un problema gravísimo de desvío de recursos, que de por sí el seguro popular ha estado en la vista de muchos teóricos importantes actualmente, por la forma en que se maneja, ¿no? Muchos no están de acuerdo en ese financiamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa, si tú pones un laboratorio privado, tú me dices, no, pues te dejo una tag de cráneo, no, pues ¿cuánto me la das? Pues te la doy en 100,000 pesos, ¿te parece? Y yo, seguro, excelente idea, ¿no? Pero si su costo real es de 20,000, ¿cómo que lo está pasando, no? Entonces, lo que estaba haciendo el seguro popular es eso, ¿no? Subrogar, ¿no? Es lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos te enfermas y ya valiste gorro. Si no tienes trabajo, si no pagas impuestos, ya valiste gorro, ¿no? O sea, es un país poderosísimo, ¿no? Nadie se mete con ellos. Pero la gente se muere porque no tiene recursos, ¿no? O sea, es complicado, pero esto es política pública. Entonces, el seguro popular es eso, ¿no? Eso esa parte, ¿no? De financiamiento. Y hay muchas cosas ahí como enredadas que no fueron bien claras. Ahorita no sé cómo vaya a quedar, pareciera que lo iba a absorber el IMSS, pero no sé bajo qué conceptos. Entonces está como que todo ahí, ¿no? En stand-by. Y todos estamos viendo qué pasa, porque digo, nosotros tenemos varios compañeros que les llaman bases regularizadas.
que vienen de ese financiamiento. No creo que los vayan a correr, porque son bases y cotizan al sindicato, pero no sé qué vaya a pasar, ¿no? O sea, ahorita hablando de política pública, estamos ahí como que a la expectativa, y eso pasó con el Seguro Popular, ¿no? Que ustedes sabían que en el Distrito Federal, por la ley de gratuidad, somos el único estado donde no se cobra, porque en otros estados sí les cobran. Poquito, pero les cobran. O sea, si vas a tramitar tu Seguro Popular, pero tienes que pagar una cuota, por una consulta, por un servicio. En la Ciudad de México, ¿no? Por eso somos bien afortunados, ¿no? Porque tenemos o sea, esa ley de gratuidad no permite que se le cobre absolutamente nada. Y eso está padre, ¿no? A veces he escuchado colegas que dicen, no, es que por eso la gente es bien malagradecida. Todo les dan gratis y por eso es que no. Y la verdad es que a veces no es así, ¿no? Hay países, no les voy a decir como que de primer mundo porque eso se escucha muy bueno, pero países en Europa no son de los más ricos, que cobran altos impuestos a todos sus ciudadanos, pero altísimos. Pero que creen, todo es gratuito. Si te enfermas de cáncer es gratuito, puedes ir a la universidad que quieras, puedes estudiar la carrera que quieres, porque muchos de los colegas de trabajo social no están porque era su primera opción, ya después les gusta, ¿no? Para mí, yo sí, la verdad que fue mi primera opción, pero bueno, entonces pasa eso, ¿no? Entonces, por eso está complejo el Seguro Popular, o sea, no está tan sencillito el asunto. Pero bueno, ¿qué está pasando? Que hay un desvío de recursos importantes y estos recursos que deberían de estar canalizados para las áreas importantes, áreas estratégicas, pues nunca llegaron. Entonces tenemos un rezago y tenemos una política pública mal establecida desde arriba, porque desde acá arriba el concepto nos decía que todos íbamos a estar bien, que todos íbamos a tener salud. Nos dice, ¿qué artículo nos dice que todos tenemos acceso a la salud? Son bien mentirosos, ¿verdad? Ustedes no, los que lo hicieron. Porque no es cierto, eso no es cierto. O sea, la verdad es que nosotros somos afortunados porque podemos trabajar en un instituto de salud y hay compañeros que nos brindan y nos apoyan. Pero yo los quiero ver, por eso les decía, desde otra instancia, irse a formar a las 3 de la mañana en Chalco, en Valle de Chalco, donde están las clínicas. Yo porque por eso rumos. Y tengo compañeros que trabajan en otras áreas y dicen, yo tengo que ir a las 3 de la mañana por una ficha. ¿Sí? Y yo le decía, pues yo te echo la mano, vamos, mi amigo es aquel. No, porque yo necesito el comprobante del ISSSTE que estoy pagando. Tengo que estar a las 3 de la mañana. Entonces, podemos pensar eso pasa en Honduras, ¿no? En Nicaragua, no, pasa aquí, ¿no? Es muy real. En nuestro contexto local, ya aterrizando a lo que es el Distrito Federal, bueno, nos dice que tenemos 37 hospitales en promedio y 391 unidades de consulta externa, que son los llamados centros de salud, y clínicas de especialidades, que la Cuauhtémoc, que son los únicos que tenemos clínicas de especialidades. Es que no les dije que trabajamos en la Universidad de Cuauhtémoc, pero bueno, ya saben ahora. La mayoría aquí viene otra cosa bien importante, la mayoría de estas clínicas, estos centros de salud y hospitales, tienen más de 60 años. ¿Y qué vamos a hacer con eso? En un momento van a necesitar recursos, van a necesitar remodelación, o otras los van a tener que tirar, ¿no? Y ahí se va a gastar muchísimo dinero. Entonces, ahorita la actual secretaria de salud, no me acuerdo su nombre ahorita, exponía esto, precisamente esto, decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque esto nos va a representar pagar, nos va a representar remodelar, y nos va a representar gastar dinero, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una de las estrategias que tiene Sheinbaum, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Doctora Sheinbaum. Pero es que no soy fanático de los políticos. Entonces decía que una de las estrategias es, ¿ustedes saben que somos el país número 1 en embarazo en adolescentes, digo en jóvenes, a nivel mundial? Ustedes saben que somos el país número 1 en muchas cosas, ¿no? Número 1 en obesidad infantil, ¿no? Número 1 en embarazo. Y por ahí en violencia andamos como después de Irak, estamos así como en el segundo, tercero, pero países que tienen guerra, ¿no? Y andamos ahí, parejito, por ahí nos vamos, ¿no? O sea que no está tan padre el asunto, ¿no? Entonces decía nuestra nueva secretaria de salud, ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Hacia dónde va la política? ¿Hacia dónde va la política pública? ¿Hacia dónde va este diseño? Y eso me gusta, porque digo, finalmente nos van diciendo por dónde va a ir el asunto, ¿no? Como para que le vayamos checando.
Porque le digo, a veces hablar con la teoría es bien fácil y decir que los trabajadores sociales somos los número uno. No. Vamos a aterrizarlo al contexto local, vamos a aterrizarlo a lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso les decía en un principio, o sea, yo no puedo ser empático a veces si tengo 30,000 pacientes que atender, ¿no? O sea, ¿cómo quieren que lo hagan, no? Tendría que dejar de ser humano, de ser humano. O sea, sí podemos estar tranquilos, darle una vuelta de atención a la gente, porque de aquel lado también tiene problemas, ¿no? Y es una situación bien complicada, la verdad. ¿Al siguiente, por favor? Bueno, nos dice que la desigualdad se expresa en perfiles de enfermedad y muerte en los capitalinos, pues enfermedades crónicas, como ya lo habíamos mencionado, siguen predominando y las enfermedades infecciosas son la causa de muerte, y también se suman lesiones accidentales o intencionales, asesinatos, riñas, bla, 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 todo lo que vimos, esta violencia tan imparable. Eso también para nosotros, los que trabajamos en el sector salud, es un problema. Yo cuando trabajaba en el Cabrera llegó un chico con un balazo en la cabeza caminando y me decía que tenía un dolor de cabeza. Bueno, sí, no, en serio, llegó caminando con un balazo en la cabeza, ¿no? Entonces yo digo, ay, Sí se puede, pero ay. no, sí, así llegó. Entonces, accidentes de tránsito, también somos de los números uno casi a nivel mundial. ¿Adivinen qué delegación es la primera? En accidentes de tránsito. Sí, Cuauhtémoc. ¿Por qué? Pues porque somos de la zona más transitada, hay bares, hay negocios, ¿no? Hay vida nocturna, eso implica muchas cosas. Y para nosotros los que trabajamos en el sector salud, también representa. ¿Quién dijo que trabajaba en neurología? ¿Nadie? No. Bueno, pero sí saben que llegan accidentados, ¿no? Muchísimos, ¿no? O sea, complicaciones, porque son bien fregones, esos de mis respetos. Bueno, igual que todos los institutos, ¿eh? O sea, es una atención que por eso decía la maestra, mucha gente viene del interior del país, ¿no? ¿Cuántos pacientes no hemos tenido que son del interior del país? Perdón, porque sus condiciones, sí, aquí está difícil. Imagino que, sí, bueno, más bien desconozco porque he estado. Pues no he trabajado directamente, pero sí he estado ahí, ¿no? Entonces sí es diferente, ¿no? Apenas me contaban de un médico comunitario en Chiapas, estaba con otros colegas platicando. Entonces se empoderó tanto, y el empoderamiento lo voy a decir de un tono sarcástico, que él se hizo como el rey de la comunidad de este médico, ¿no? Entonces viola a una niña de 14 años, digo, una de las líneas de investigación que tengo es el embarazo en los jóvenes, y por eso me parece interesante. Viola a una niña de 14 años. Entonces, si hubiera sido en otra comunidad lo lincha, ¿no? Pero ahí no. Porque ¿qué va a decir la gente, no? Es el médico, ¿cómo crees? ¿No? Es el médico. Y aparte, ¿qué va a hacer esa muchachita? Pues si ella no es virgen y fue violada, ¿quién la va a querer? Entonces yo cuando escuchaba eso así como que me horrorizaba y decía, no puede pasar eso. Sí pasa, ¿no? Y también son problemas de salud pública, también son cosas que suceden, ¿no? Entonces, eso es desigualdad. La siguiente, por favor. Esta es una pequeña imagen. Dice aquí 115. ¿Qué pasa si me sale el video de azúcar con 115? Es alto. Muy alto, ¿no? ¿Tienes el video, licenciado? Sí. Les voy a prestar un video. Está muy cortito. Y quiero que me digan qué ven, ¿no? Es un manjar. Bueno, ¿qué está tomando? Vaya un refresco, ¿no? A ver, Bueno. otra vez. Yo creo que es un refresco. Sí, cuando el video decía que tomaba vino, pero no, yo creo que es un refresco. Ahorita vamos a... Ese es Coca-Cola. ¿Mande? A lo que voy es... ¿Por qué? O sea, nosotros cuando vemos la publicidad decimos... aquí nos estamos enfrentando como profesionistas. Si yo trato de dar la mejor sensibilización, la mejor orientación para que un paciente, decirle, oye, estamos en una pandemia, ¿no? ¿No? Y tú le explicas con los mejores términos, aterrizándolo, ¿no? Así como al lenguaje, ¿no? Oye, te puede pasar esto,
debes de bajarle a esto, debes hacer ejercicio. Y hay una cosa que no estamos tomando en cuenta, que muchos profesionales no tomamos en cuenta, y seguimos culpando tal vez a la gente porque es decidiosa, porque no se cuida, ¿no? Porque no se quiere. Pero hay otras cosas que no se miden, ¿no? Y es donde es posible que podamos hacer investigación, y investigaciones importantes, ¿no? Este tipo de factores que no se ven inciden en nuestras políticas públicas. No es casualidad que me estaban hablando de un promedio de 22 millones de personas en México sean hipertensas. O sea, no es una casualidad, ¿no? La diabetes por allá anda, o sea, andamos ahí hablando ya de millones. Una población de 117 millones, 120 millones es altísimo, pues es muchísima gente. 7 de cada 10 mexicanos no hacen ningún tipo de actividad física. Alarmante, tienen un problema de obesidad en diferentes grados. ¿Qué está pasando? Precisamente que hay otro tipo de factores que nosotros no podemos ver, y es esto. Yo les voy a recomendar un documental, eso sí, anótenlo. Se llama The Vice México. The Vice. Y quiero, no como tarea porque no voy a venir a revisárselas, pero como para ustedes, hay un documental de las chicas trans, transgénero. ¿Cómo se llama? Así, chicas trans, ponle The Vice, de la página, y ponle chicas trans. Para ponérselos en el grupo ya. Entonces, este documental, buenísimo, habla de ustedes saben que es una chica transexual, ¿no? Bueno, son las chicas homosexuales que empiezan a implantarse cosas, y aquí quiero llevar con esto, porque eso es bien interesante. Estas chicas se implantan aceites de carro, aceites, lo que se pueda, para tener buenas pompas, para tener buenos senos, con la finalidad de que la gente pueda verlo, ¿no? Muy barato, porque la mayoría de este tipo de chicas pues no tienen varo, no tienen dinero, no tienen recursos. Pero ¿a dónde quiero llegar con eso? ¿Y por qué lo quiero relacionar? O sea, si entre sus mismas compañeras se han compartido experiencias de que tal vez te amputen una pierna, de que tal vez te amputen parte de tu cuerpo, de que te va a dar cáncer, de que te va a poder suceder cualquier cosa, que no vas a durar más de 3 años. ¿Por qué razón lo haces? ¿Por qué razón lo haces? Entre ellas mismas se comparten experiencias y dicen, ¿sabes qué? No lo hagas, mira, yo como quedé, veme, o sea, no estás viendo mis piernas. Y las otras chicas van y lo hacen. O sea, ¿qué es ese elemento tan fuerte que es como si supiéramos lo que va a pasar, pero aún así no nos importa, o no podemos vivirlo, ¿no? O sea, no podemos entenderlo, no podemos dimensionarlo, ¿no? Por eso y eso sucede con todas las enfermedades. Por eso la gente le dice, por eso este chavo, este señor que estaba tomando refresco, si ustedes notaron, no tenía dientes. Y decía que era un manjar el refresco. No se vive una vez. Ajá. Ese es a donde voy. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, ¿qué pasa con estos elementos que no permiten dimensionar en la gente, en los individuos, las potencialidades de peligro, las potencialidades de enfermarnos? ¿Qué pasa con eso? Por eso vuelvo nuevamente al principio. Aunque tú hagas tu mejor, te haces unos carteles así, unos periódicos morales, la tercera dimensión, ¿no? Porque ya somos ya bien huevones, ya los ploteamos y ya, pero no. Antes hacíamos unas cosas así bonitas, ¿no? De tercera dimensión. Después la gente, y sí hay mucha gente que lo ve, pero a la hora de la práctica no se lleva a cabo. Uno de los principales mitos que dicen, los jóvenes no tienen acceso o no conocen de métodos anticonceptivos, falso. Conocen más de lo que nosotros conocemos. El problema es porque siguen embarazando. Ahí es donde debemos llegar. Por eso digo, pueden diseñar, por eso les decía la política top-down, pueden diseñar la mejor política pública, pero si la gente de acá no la entendemos, no se va a poder avanzar mucho. Entonces, por eso es importante, hay otro tipo de políticas que se hacen de abajo hacia arriba, que es como se debe empezar, consultando a la gente, consultando a los especialistas, armando grupos verdaderamente multidisciplinarios para poder empezar a atacar eso. Porque si vamos a empezar a hablar de números, cualquiera lo puede hacer, ¿no?
Me mencionaba mucho, ahorita mencionaba la maestra la metodología cualitativa, cuantitativa. Cuantitativa, ajá, es muy importante porque eso es lo que nos va a dar la lana. En la Secretaría de Salud esa es la que da la lana. ¿Ah? Pero yo no, o sea, es importantísima, pero no nos da otras cosas que la cualitativa sí las da. El sentir, las percepciones de la gente. Eso no lo va a dar la cuantitativa, que es importantísima, porque al final nos pagan, ¿no? A ver cuántos pacientes, por eso tienen ahí nuestras hojas diarias, ¿no? A ver cuántos pacientes atendiste, ¿no? En base a eso, muchos compañeros médicos y el más personal tienen trabajo. O sea, ¿en base a qué productividad tienes trabajo? Y yo la verdad es que sí me espanto cuando le dicen al médico, tienes 20 minutos para revisar al paciente. En el IMSS es una cosa bárbara. No. Yo a veces sí lo fue por mis amigos médicos. 25. Échale 25, no. Échale 30, ¿no? ¿Qué calidad de atención le estás dando al paciente? Pero ahí arriba dices que diste 10,000 consultas. Como que hay un desfase que no logramos entender, que no logramos aterrizar. Entonces para ahí vamos encaminados. Ese es el desafío. Y el tema que me invitan a dar el día de hoy es el desafío. El trabajo social. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿No? Lo que hemos venido haciendo, compañeros y colegas. Lo que hemos venido haciendo. Lo que sabemos hacer. ¿Qué es trabajo social? ¿No? Y a mí me pagan por ese trabajo social. Yo no doy terapia, yo no doy consultas médicas, yo soy trabajador social. Y sirvo para eso. ¿Amén? Entonces, ya casi vamos a cerrar con esta parte. La siguiente, por favor. Y este es uno de mis autores favoritos. Dice, en la profundidad del invierno, finalmente aprendí que dentro de mí yace un verano invencible. Entonces, a pesar de toda la adversidad que pueda hacer allá afuera, seguimos trabajando y seguimos funcionando, ¿no? A pesar de que está en el infierno, que haya frío, que no nos pague, que la gente nos trate mal, nosotros seguimos trabajando, ¿no? Seguimos funcionando, seguimos invencibles, ¿vale? Así es, por favor. Y recordemos que se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. ¿Y? Gracias por su atención. ¿Alguien algún comentario o alguna pregunta? Ay, no lo sé. No se espante. Sí, yo sí tengo. ¿Qué pasa? Bueno, quiero compartir algo. Sí, más o menos. Estoy haciendo práctica profesional en el psiquiátrico infantil Juan N. Navarro y me enviaron a un servicio donde nadie quiere ir porque es Painabas, en donde atienden a niños que fueron niños y niñas y adolescentes que fueron agredidos sexualmente, violados sexualmente. Tengo muy poquito en el servicio y lo que más puedo ver es así como que trabajo operativo y que se dividen las tareas del área de trabajo social en todos los servicios y demás. Pero pues para mi mayor sorpresa es de que cuando he estado en las entrevistas en donde las familias se les hace un estudio socioeconómico y aparte se les hace una entrevista para saber la dinámica de la familia y demás, y de las gentes que sí hacen denuncia del delito de abuso sexual, la mayoría de las familias, y digo para mi sorpresa porque de verdad es que en la mayoría de los casos no hacen denuncia judicial y el delito queda así y los niños siguen en ese mismo círculo en donde el abusador no es el papá o la mamá o el hermano o el tío, el primo y demás, ¿no? Entonces como que de las cosas que también me sorprendieron, que no hay un ministerio público dentro del hospital, que es parte de lo cotidiano, que lleven a un niño que está presentando conductas sociales alteradas o unos términos que hay unos que en su mayoría que yo desconozco psiquiátricos y están presentando conductas sexuales inapropiadas para un niño y demás, y es porque están siendo violentados sexualmente y una vez que los revisan los médicos pues
detectan estas situaciones y entonces o el papá sale huyendo o la mamá sale huyendo, a veces se llevan al niño, a veces dejan al niño, a veces salen todos y en la semana puedes ver muchos de esos casos. Entonces la verdad es de que sí se necesita de mucha objetividad y mucha fuerza también personal para todos los días enfrentar ese tipo de situaciones y yo estoy en tránsito de eso, de que no puedes creer que todavía se sigan violando leyes y derechos de los niños y que seas, yo me siento cómplice ahora de toda esa situación, ¿no? Y yo veo que no les preocupa en el hospital, que dicen, sí, pasó esto y todo eso, y lo buscaron, fueron a buscar, ¿y qué va a pasar? Y se va a dar seguimiento. No siempre se da el seguimiento en todos los casos. Entonces, de verdad es de que el reto es muy grande. Tengo que hacer un caso práctico para sugerir algún tipo de intervención que se pueda hacer ya operativamente. Y la verdad es de que mi mente es un caos y que te enfrentas a series de situaciones que, aunque la política social esté planteada de una forma, ya en la operación no se siguen ni leyes, ni modelos, ni nada. Y los niños siguen siendo violentados en todos los sentidos, ¿no? Se los quería compartir porque de verdad es que... No, gracias, qué bueno que nos compartes. De verdad que siempre lo comparto para que me externen algo y me digan qué hacemos, qué sugerimos, qué pensamos, qué decimos, ¿no? Bien. Ese es el comentario. Muchas gracias, Julia. Mira, hay una cosa que es bien importante que todos debemos de saber, ¿no? Los profesionales que trabajamos con gente debemos de tomar terapia, y no porque estemos locos. No, sí. Sugerencia personal, ¿eh? Lo he hecho. ¿Por qué no podemos con todo? Pues no podemos dejar de ser seres humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Denunciar. Se levanta aviso, nota de notificación del Ministerio Público. Cheques la norma 047. No, que pero va diseñada para la violencia contra la mujer, pero te dicta ahí como cuál es el proceso para hacer la denuncia. No te debes de sentir culpable porque no es nuestra responsabilidad. Son cosas que existen. Por eso me encanta desromantizar el trabajo social. Responsabilidad social, ¿no? A lo mejor como que es compartido socialmente, sí, ¿no? Me refiero a romantizar el trabajo social cuando dicen sí, que somos bien buenos. No es cierto. Entonces, o sea, sí comparto porque a mí me ha pasado con situaciones muy fuertes que he vivido en los hospitales, en los centros de salud. Pero es precisamente a eso te invito, ¿no? A que puedas hacer tu mayor esfuerzo, que busques como elementos de cuáles te puedes apoyar, sobre todo jurídicos, apóyate mucho del área jurídica para ver hasta dónde puede ser tu alcance, porque ahí hay otra parte, ¿no? Hay veces queremos hacer funciones de trabajo social que no nos corresponden, Sí, ¿no? Y a veces es complicado y hablar de terrenos legales hay que manejarnos con cuidado, nos ha pasado. Y sí conocer lo legal, sí. Claro, claro. pero sí ya de ahí deslindar qué es lo social y en dónde puedo intervenir y en lo que puedo aportar. Sí, sí, me queda claro. Y bueno, ojalá tienes como muchos elementos. Viéndolo fríamente, tienes muy buenos elementos para hacer buena investigación. Sí. ¿No? Hay buenos elementos. O sea, fríamente, ¿no? Hay buenos elementos, ¿no? Felicidades, qué bueno. Muchas gracias, sí. No sé si alguien tiene alguna opción. Pues yo les agradezco su tiempo. Chicas, espero que nos volvamos a ver. Deseándoles feliz Navidad y próspero año nuevo. Digo, ya está en la puerta del destino, ¿no? Muchas gracias. La red de investigaciones desarrolladas en trabajo social otorga la presente constancia al licenciado Juan Isidro Boizón Merlos, por su participación como conferencista magistral con el tema Retos y desafíos de las políticas de salud y para el trabajo social. Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2018. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Ay, sí escribían bien mi nombre, qué bueno. Y bueno, ahorita sí